Comenzamos el programa 164 de Lectores Promedio. Un gustazo volver a comenzar. Al fin, la gente quiere que nos tomamos un hiatus o vacaciones cada 2 semanas. No, mentira, si nos tomamos una semana solamente. Menos de una semana. Por aquí Choco, también conocido como Daniel Plie. Y David Padilla, Robadagua, un gustazo. Qué orgullo, qué reconocimiento que estés en este programa, ¿vale? Sí, mira, con mi polera de Green Day debo comenzar. Otra vez el mantel. Sí, no, pero es que me queda como mantel, pero originalmente no era un mantel. Mira, presenta a nuestro invitado. Mira, esta semana tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Nicolás Pérez, director de la editorial Telúrica Ediciones. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias chicos por la oportunidad de estar acá. A ti, perdón Nico, te voy a interrumpir porque a ti, primero por tomarte la molestia de atendernos y segundo por darnos estos minutos también. Y además soportar esta dinámica que puede terminar cansando a cualquier persona. Mira, perdóname, si no estuviera grabando yo estaría jugando Fortnite y sacando la temporada de Los Simpsons. Te iba a preguntar, ¿te gustó? No la he sacado todavía, no la he descargado. No. Pero posiblemente... ¿Quién eres? Perdón, necesito preguntarte aquí mientras estamos grabando, ¿qué estarías haciendo si no estarías grabando este programa, Nico? Mira, en esta ocasión especial durmiendo, súper anormal esta hora, pero da la casualidad de que tuve que volar a la madrugada aquí a Puerto Aysén para una feria. Así que justo hoy es un día tremendo, pero probablemente en otra ocasión estaría jugando PlayStation o haciendo otro tipo de actividad. Muy bien, mira, queremos comenzar hablando un poco sobre lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos jugado, lo que hemos, no sé qué más se puede hacer. Hablado de la ventana, gritado en la ventana en la última semana. Queremos comenzar contigo, Nico, justamente. Perdón primero por llamarte Nico, esa confianza. De hace 3 minutos eres mi mejor amigo. Pero ¿qué por lo menos que has visto, que has leído, que has jugado o que has escuchado de repente últimamente que nos puedas recomendar? Que tú digas, oye, ¿sabes qué? Necesito comentarlo. Este es el espacio para hacerlo. ¿Qué nos puedes decir? Mira, ¿sabes qué leí que me gustó mucho? Hace poquito, Jaula Grande, de Guadalupe Faraj, que lo publicó en La Falso Azufre. Ellas son una editorial muy chiquitita que trabaja mucho con texto híbrido. También Dana Lima, la editora, está muy metida en el tema de la ficción especulativa. Y Jaula Grande, de la autora argentina Guadalupe Faraj, es una novela muy atmosférica, en un entorno que es como militar, medio distópico, y sí, le hace seguimiento como una pequeña familia, donde por una infracción que no entendemos bien, al final lo destinan a esta base horrible que es donde nadie quiere ir, que es como donde castigan a la gente. Y es básicamente un basural que huele a amoníaco y donde hay unos gansos mutantes que comen basura. Wow. Tú nunca entiendes bien cómo funciona esto o por qué existe esto, porque Guadalupe no nos explica el mundo, ¿no? Pero tú siempre te sientes así, tan oprimido por la atmósfera que te deja con muchas más preguntas y respuestas, que es muy raro. Es como, de hecho, justamente como estamos hablando de videojuegos, o mencionó en los videojuegos, a mí me recuerda mucho esos juegos eslavos de terror, esos Walking Simulator, donde estás como escapando de la nieve o de cosas muy abstractas. No me dio esa sensación. ¿Qué tan extenso es el libro? ¿Ah? ¿Qué tan No, era cortito, tenía entre 100 o 150, no la tengo por acá, pero es un bolsillo prácticamente. Y a mí que me gustan mucho justamente los juegos polacos y ese tipo de cosas, me pegó esa novela, así que aprovechemos que llegó a Chile, antes solo estaba en Argentina, ahora la publicó también Falso Azufre acá, ¿no? Yo creo que esa es algo a lo que hay que darle una oportunidad. ¿Solamente has leído? ¿No tenías por ahí en alguna serie o película? Ya que el agua pasa por el río, te debo preguntar. Mira, justo estoy como en una mala racha en términos de contenido consumido. A ver, un juego que me gustó, que estuvimos hace poco riéndonos con mis amigos, fue el Peak. Es un juego básicamente de escalar, pero suena aburridísimo, pero es muy divertido jugar en grupo, específicamente porque tus amigos se mueren constantemente y yo soy el amigo que más muere, de hecho. ¿No? Y mi amigo que era un poco más versado nos salvaba constantemente. Y algo que tiene muy divertido porque es un multiplayer, está pensado para jugarse así, para
para empujar a tus amigos por abismos y cosas por ese estilo. Algo muy divertido que tiene es que se cambia el mapa todos los días. Y eso hace que se sienta siempre fresco, siempre como que no te puedes aprender los niveles. No es como el Mario Kart, que la pista siempre es la misma, entonces, bueno, el que tiene más experiencia siempre derrota al resto. No con el Peak, que Peak por el inglés de cima, ¿no? Ese juego nos sacó unas risas, ese fue bueno. También estoy jugando al GTA V en PlayStation y lo encuentro un aburrimiento terrible. Esperemos que este sea el último año ya finalmente del GTA V antes de que llegue el sexto, que lo han prometido varios tiempos. Creo que viene el 2026, me parece. Pero bueno. Mira, no tengo idea, pero me aburrió el 5. No sé si me bajaría el 6. Quizás voy para atrás, no para adelante. Voy anotando esa lista porque también tengo que David, por actualizarla. favor, ¿no? ¿Qué has visto? ¿Qué has leído? Cuéntanos. Yo no tengo nada esta semana. Nada. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste con el fondo? Perdón, pero es que además tuvimos recientemente la LCE, digo, la lectura conjunta de Conejo ¿Dónde están Maldito. tus ganas de Avant Premiere? No, ya la tengo por allí también Depredador las quería, pero no la quería Avant Premiere, pero ojalá que próximamente. Yo sé que en el momento que estamos grabando esto, salió la película de Los Cuatro Fantásticos, finalmente, en Disney Plus. Voy a tratar de verla, voy a darle una oportunidad a Marvel a ver si hay algo de... Yo creo que no te va a gustar. Ya está bien, pero está por allí. Y lo otro que vi que me pasó en el correo, que el 12 llega otro viernes de loco, que no sé si esa es la traducción oficial, pero... Sí, la secuela. Sí, bueno, Freaky Friday de Lindsay Lohan y James Lee Curtis. No sé, veamos. Estamos en delay. Perdón, pero es una cosa super pop de mitad del 2025, pero es lo que tengo por ahí anotado para ver, o al menos que tengo como... Pero realmente mi vida en este mes serán de competencias y de conciertos, así disculpe usted, así que estoy desconectado. Y en el libro, perdón, porque en este momento, no sé si será el espacio para ello, pero durante noviembre ya anunciamos las fechas y los libros para las lecturas conjuntas, el club de lectura de este mes, que si no lo han visto por ahí en nuestras redes sociales, los lectores promedio.com, por favor, dinos cuáles son. El 15 vamos a tener temporada de huracanes de Fernanda Melchor, y el 30 de noviembre vamos a tener Extinguirnos fue tan fácil con Daniel Centeno, que además vamos a contar con Daniel Centeno, el autor, en la lectura conjunta. Así que bueno, si están interesados, por ahí te dan el lectorespromedio.com. Ya. Eso por lo menos lo que tengo motivado para este mes. No casi sentí publicidad en este segmento. Sí, hay algo, perdón por la publicidad tan descarada y abierta ahí. Pero bueno, es lo que tengo finalmente, por lo menos lo que he visto. ¿Qué has visto tú? Mira, tengo varias cosas anotadas por allí. Por un lado vi una película llamada Relay. Me llamó mucho la atención, que me recordó como esta estructura de Mr. Robot. Es una película que en el fondo es como conspiranoica, medio thriller, y en el fondo es de espías. Es de esos espías como Slow Horses. En el fondo es ese buena historia de espías que no necesita tener balas ni explosiones, sino simplemente como giros, como plot twist. Me pareció que está bastante sólida. Pero espera, ¿la viste por los Caminos Verdes o por los Caminos Verdes? Porque no está distribuida en Latinoamérica. Perdón. Planes para distribuir. Si hay alguien cinecolor, amigos de cinecolor de Diamond Film, por favor, omitan ese comentario. Esta parte no la lean, no la vean. Por ahí estuve leyendo una novela que le tenía mucho hype, se llama Orbital, Samantha Harvey. Le tenía mucho hype a esta novela porque esta novela tenía muchos comentarios en redes sociales y también ganó un premio, si no me equivoco, el año pasado, una novela de sci-fi, y en el fondo se parece mucho a Los Cuatro Fantásticos. Son 6, sí, son 6 fantásticos en este caso, pero sin poderes. Y lo extraño es que ellos orbitan alrededor de la Tierra. Es un libro muy introspectivo, muy reflexivo, que al principio es interesante, va sobre la soledad y sobre contemplar un poco al planeta Tierra, qué ha hecho la Tierra, qué ha hecho la sociedad, pero en el fondo uno se queda esperando y hay algo más, y el libro... Creo que la intención del libro en sí es la nada misma. Es como, ya que tú eres un astronauta, ya que tú llegaste tan lejos en la sociedad, bueno, ya simplemente quieres contemplar o quedarte en tu espacio. Pero no fue lo que esperaba. La verdad, yo le tenía mucho hype. Pero, y eso, y por ahí... Con el libro estás sosteniendo la mesa, en este momento. Sí, por ahí. Ya está bien, para saber. Y por ahí estoy viendo Welcome to Derry, pero hay gente que la ama y bueno, gente que la... Pero no comenten todavía, espera que termine la temporada. Ah, bueno, ok. Va por el segundo, en el momento que estamos grabando, va por el segundo capítulo. Él habla de la serie sobre It, de Stephen King. Yo te escuché quejándote. Porque... ¿Qué te parecía extraño? No, además es que está como...
Claro, pero llega Ya, después pero de Stranger Stranger Things es hit. Sí, Siempre ha es sido así. como tú ves los juegos de Lara Croft en videojuegos y dices, uy, se parece a Indiana Jones, y ves un juego de Indiana Jones y dices, se parece a Lara Croft. Es una cosa como que miro primero, el huevo o la gallina. Algo así pasa con este tipo de series. Puede ser. Sí, pasa con ese tipo de... Espera que venga el final de temporada y a ver como un resumen. Skip el Sí. comentario de hoy. Mira, partimos. ¿Será? Sí, claro. Mira, Yo quiero partir primero. Ya está. Quiero preguntarle un poco a Nico, y disculpa la confianza, ¿cuándo parte Editorial Telúrica y por qué Telúrica? ¿A qué corresponde el nombre? Mira, la verdad es que la fundamos casi hace 2 años, el 16 de octubre, que justo comparte cumpleaños con Oscar Wilde. Dato curioso, eso no fue a propósito. Y la fundé porque soy traductor de libros hace ya varios años, ya tenía más de 10 libros traducidos para cuando fundé Telúrica, y noté que lamentablemente, a pesar de los traductores, muchas editoriales no quieren trabajar con nosotros, ¿no? O no saben trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los editores son gente que viene de las letras, no necesariamente del oficio del traductor, y muchas son escritores que publican otros escritores, lo que está perfecto y es muy necesario para mover el ambiente literario latinoamericano. Pero, ¿dónde buscan trabajo los traductores literarios? ¿Cómo hacemos que lleguen determinados autores que jamás se tradujeron al español a Latinoamérica, sin pasar por España, por ejemplo? Entonces sentí que había una necesidad de que hubiera una editorial, un espacio seguro para que los traductores pudieran venir con sus proyectos a publicar y traer una literatura más diversa. Ahora bien, Telúrica no acepta cualquier proyecto, obviamente. Nosotros le damos prioridad, uno, a libros que falten, libros para Corea, para Japón, para Irlanda, y que no estén en español, que efectivamente tenga sentido hacer una traducción y no ser la edición número 15 de un clásico, por ejemplo. Y también yo especialmente priorizo los libros que tengan alguna carga de activismo o que de alguna forma nos ayuden a reflexionar el presente. No necesariamente tiene que ser un panfleto, puede ser un ensayo cómico de Mark Twain que simplemente aborda un tema que sea pertinente para el siglo XXI. Eso está bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro catálogo hasta ahora tiene 2 colecciones, una anglosajona y una asiática. La anglosajona son principalmente traducciones mías, pero ya van a venir cosas de Anita, de Camilo Perdomo también. Anita es Ana María Álvarez Cox, mi colega y la primera que me acompañó en este proceso. Y también tenemos una colección asiática, que es la que están prefiriendo nuestros lectores en este minuto, no que se fue creando porque nomás fundé Telúrica, nunca fue la idea que fuera solo mi trabajo como traductor, sino al revés, de que sea un espacio que recibiera. Entonces, para que se nos empiece a sumar gente, no, yo contacté al traductor más capo de japonés que conocía, la traductora más genial de coreano, que son respectivamente Juan Luis Perelló, que formó a todos los traductores japoneses en Chile prácticamente, y Kamicho, que es conocida por ser la traductora de Borachón, trabaja con Warang, con Alpha Decay, o sea, se mueve en ambientes bastante más refinados que en Telúrica, obviamente. Pero bueno, fue muy gracioso lo que pasó, porque yo les había sugerido obras a ambos, y ambos me respondieron, mira, me tinca lo de la editorial, me gusta esto, pero tenemos obras mejores que sugerirte. Y así llegamos, por ejemplo, a la novedad que sacamos ahora en noviembre, que es El árbol desnudo. El árbol desnudo de Park Hwang-soo es como si fuera, no sé, el 100 años de soledad de Corea. Es como una obra, es esa obra que todos leyeron, que está en las casas, que está en las escuelas, que está en las universidades, que cuando se murió la autora hicieron 40.000 ediciones de lujo, ¿no? Y ustedes dirán, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, tiene que ver de partida por la importancia de Park Hwang-soo, que es a ver, hay que explicar un poco de literatura coreana, voy a rebobinar, pero la literatura coreana hasta que aparece El árbol desnudo en 1970, en general había sido súper confuciana, muy de decirle a la gente cómo comportarse, como una literatura con moraleja, y llega Park Hwang-soo y escribe una novela histórica basada en su juventud
sobre cómo ella seducía o intentaba seducir a un padre de familia con 5 hijos que trabajaba en el mismo lugar que ella. Todo esto aparte que ocurría en la guerra de Corea, entonces ella estaba muy preocupada, si bien ella, su forma de lidiar con la guerra al final era como vivir la vida, la mujer entra al mundo del trabajo en ese contexto, Corea ya no era lo que era, y bueno, las mujeres empiezan a tratar de vivir, a explorar su deseo, cómo se lidia con el choque cultural de los gringos, toca un montón de temas interesantísimos, y el impacto que tiene la publicación del Árbol Desnudo en Corea fue básicamente que fue, fue algo completamente inédito para la sociedad surcoreana tener una novela que era tan transgresora, pero a la vez tan fácil de reconocerse ahí, porque abordaba un trauma colectivo y también, ¿no? La experiencia que tuvieron muchas mujeres, ¿no? Fue en esa coyuntura tan peculiar. Y Park siguió publicando, escribió otras fácil 15 libros más, todos hitazos que vendieron millones de copias y justamente por esta cosa que tenía de cuestionar con mucho humor y un humor muy negro la sociedad coreana y el patriarcado y la familia y el rol de la mujer, ¿no? Entonces ella se convirtió en la gran escritora coreana del siglo XX. Y no la teníamos en español, o sea, el Árbol Desnudo no lo teníamos. Con mucha ayuda de la traductora tuvimos que pelear 2 años con la editorial coreana para poderlo publicar, ¿no? Desde antes de que Telúrica publicara su primer libro ya estamos peleando para que nos den el Árbol Desnudo, así que estamos casi como muy descorchando la champaña que finalmente salió, ¿no? O sea, tengo un montón de historias chistosas, pero no quiero hablar tan monólogo. Pero espera, Nico. Esa sería como la exclusiva de Telúrica. La tienes solamente Telúrica, en español. Sí, porque es una compra de derechos. Tengo el monopolio de ese libro, por así decirlo. Pero es porque así son las compras de derechos. No es como que yo quise perjudicar a alguien, sino de que cuando tú compras derechos del libro, eres el único que puede publicarlo en determinado territorio, en este caso Latinoamérica. Podría salir una edición española, pero, no, pero bueno, ellos están más lejos. Pero perdón, es que me parece estupendo por el tema, perdón, pues, si alguien se perdió acá, pero es que es como, no sé, Orgullo y Prejuicio, hasta tú vas a una Copec y tienen su versión de Viva Leer ahí en una Copec. Pero algo que tenga solamente América Latina, solamente la tenga Telúrica, me parece como un hecho como, Sí, relevante, como para mencionarlo allí, y creo que es como destacarlo. Es más, va a ser el titular de este programa. Si lo permite. Ya, tira la pregunta. Yo tengo una mala costumbre de hacer varias preguntas a la vez, así que atento. Lo primero sería preguntarte un poco sobre la labor de la traducción. Me llama mucho la atención, me ha pasado con varios títulos últimamente, que me topo con ciertos títulos que siempre, cuando vienen de España, terminan teniendo tantos vicios que terminan dañando la obra originalmente. Entonces, ¿cómo es esta labor de conservar la voz original de un relato y además traducir? Y lo segundo, ¿cómo ha sido esta tarea titánica de conseguir algunos títulos asiáticos, considerando que, por ejemplo, vemos el mercado y vemos que hay grandes títulos en el mercado asiático, pero también hay muchas editoriales aprovechándose de lo cozy, como tratando de emular un género que en el fondo lo asiático tiene mucho que contar y lo cozy es apenas lo superficial? Igual lo voy a repetir, fue una larga pregunta. Si quieres me las escribes en el mensaje para que no se me olviden, pero había una pregunta que no te respondí, que fue la anterior que hicieron, que es ¿por qué Telúrica se llama Telúrica? Sí. Cuando yo barajé varios nombres para la editorial, uno de ellos era Bélica, por ejemplo, porque me gustan mucho las novelas de guerra, no porque me guste la guerra o me gusten los balazos, sino porque me gustan los escritores que vivieron esos periodos y aún así se las ingeniaron para, con toda esa mierda, hacer algo maravilloso, ¿verdad? Como puede ser Flores de Verano o justamente El Árbol Desnudo. Pero entendimos que Bélica era un nombre muy bélico, entonces pensamos en Telúrica porque nos gustaba la idea de que el libro pudiese generar un movimiento en las personas, ¿no? Que el libro fuera como una especie de temblor que genera réplicas y que tenga ese impacto en los lectores. Algunos han funcionado un poco así y eso es muy bonito y me hace muy orgulloso.
¿Cuál era tu otra pregunta? La traducción. Sí, el ¿Por rol del por qué traductor. algunas traducciones son tan malas? ¿Esa era la pregunta de fondo? Básicamente, sí. No, o sea, Yo no, también siento así, perdón. no tanto así, sino cómo es el desafío y cómo es el día a día de traducir y de cambiar de un idioma a otro y conservar esa obra o la esencia de una obra, porque creo que es una labor bastante difícil y bastante admirable, porque uno cuando termina leyendo algo traducido, y a mí me parece que no es solamente, mira, wow, este autor es muy bueno, sino el traductor hizo un trabajo increíble, porque se nota. Nico, ¿y por qué los españoles cagan todas las obras? Básicamente yo le entendí así también. No todo, pues, pero... No, mira, ¿sabes? Bueno, hay muchas respuestas a esta pregunta y es un poco aburrido de explicar si uno no se pone, o sea, tratemos de explicarlo de forma entretenida y no teórica, pero bueno, yo creo que la traducción de la obra literaria tiene que ser a la idea y no a la literalidad. Un error muy común en las traducciones más amateur o en la inteligencia artificial es la incapacidad de leer entre líneas, ¿no? Eh, y lo que pasa con España, en realidad el problema no es que los españoles arruinen las traducciones, porque eso no es cierto, no es que son malos traductores, es que están traduciendo, eso es un problema de localización, de hecho ni siquiera es traducción propiamente tal, tiene que ver con que el público objetivo de España son los españoles y lo que hacen luego las editoriales es que lo que no venden allá lo tiran para acá, como si fuéramos así como el descarte, ¿no? Por eso también es importante tener traducción latinoamericana, pero eso mismo que se le achaca a España, de que traducen para España, bueno, Argentina traduce para Argentina, Brasil traduce para Brasil. Chile en general no tiende a traducir al chileno, y cuando hay editoriales que se la juegan por una traducción más domesticada, que así es como se llama en teoría literaria, eh, la verdad es que no les ha ido muy bien. Nosotros no nos gusta usar un español que se sienta aséptico, que se sienta como que no pertenece a ningún lugar. De hecho, incorporamos o dejamos que los traductores incorporen palabras o expresiones más chilenas, siempre y cuando no sean de dominio exclusivo de los chilenos, pensando también que hay muchos amigos de México, ahora estamos en Argentina además, que pueden querer leerlo, ¿no? Entonces, si es una palabra que se usa solo en Chile, no, pero si es simplemente una muletilla que podría hacer que más de un país entiende, como el pues, puede ser, ¿no? En Persona Medias, que es una novela japonesa, bueno, no en Persona Medias propiamente tal, sino con uno de los cuentos que están dentro de ese libro, me acuerdo que con Vanessa habíamos encontrado que Vanessa me explicaba, la traductora, que había un personaje que hablaba de forma muy campestre. Entonces, una forma de manifestar esa habla campestre era que el personaje decía pues, o ya vio pues, así como hablan un poco los chilenos, pero ¿por qué permitimos eso? Porque en Argentina la gente de campo también dice pues. Entonces, un latinoamericano cualquiera que lee eso se da cuenta que ese personaje simplemente está teniendo un habla más ruda o más popular y no necesariamente está diciendo la weá, etcétera, como que eso sí sería como poco creíble que una persona japonesa estuviera diciendo por la chucha y cosas por ese estilo, ¿no? Pero bueno, de hecho, creo que el problema que tienen las traducciones españolas no es el tema de que traducen para España, porque eso es lógico, es una decisión comercial, es un mercado principal, sino de que a veces toman textos de escritores que escriben de forma más ruda o más minimalista y la empiezan a adornar, como que le ponen adjetivos rimbombantes. A veces el texto en inglés dice un verbo súper común como see o say, que son ver o decir, y en vez de ver ponen observar. Y no, a veces simplemente es o sea, hay escritores como Philip Dick, por ejemplo, que son muy informales, muy duros, muy crudos, muy al hueso, y ahí aparece, no sé si el traductor, probablemente el editor, tratando de hacerlo sonar más fifí, y la verdad es que no corresponde porque no es el estilo del autor. Con la literatura japonesa también pasa, hay traducciones de literatura proletaria y les ponen unas palabras sumamente rimbombantes, ¿no? Esas son quejas comunes que uno escucha de los lectores.
Pero en realidad cada traductor tiene tiene su propia parada con la traducción. De hecho, los teóricos desde aquellos que dicen que cualquier desvío del original y de la estructura es una perversión incurable, hasta los que dicen la verdad es que hay que reescribir la obra, ¿no? Porque si no, nunca va a hacer sentido y nunca va a fluir. Entonces, con un espectro tan grande, la verdad es que no hay respuesta correcta. Yo creo que lo importante siempre, yo creo que la calidad de la traducción, como traductor lo digo, radica en la consistencia y la estrategia. Es decir, si tú te propones hacer una traducción literal, tiene que ser toda literal. Si tú te propones hacer una reescritura, una transcreación o una traducción funcionalista, lo que sea que quieras hacer, y no importa si no entienden este vocabulario, tiene que ser siempre, tienes que respetar siempre las mismas decisiones. Si vas a hacer una traducción al español de Chile, tiene que estar toda en español de Chile. No puedes ponerte a mezclar modismos de otro lado, o que de golpe sea neutra y de golpe sea chilena, ¿no? O sea, la calidad de la traducción se mide en la consistencia, ¿no? Yo creo que Necesito eso es... preguntarte, porque justo lo estás comentando, aquí me estás respondiendo parte de la pregunta que tengo en la mente, pero justamente hay un trabajo en la traducción que no implica a la gente cree que puede decir, oye, tomas esto está en otro idioma y lo pasas a nuestro idioma y listo, y ya, y tú cobras y desaparece en mi vista, o no deberías ni figurar en los créditos. Pero hay un trabajo no solamente como de ver si esto es oralidad o si realmente está como literal o como que está, sino también entender un poco el contexto de dónde viene y finalmente hacia dónde va. ¿Qué tanto se pierde ahí en el camino? Ya parte de ahí lo estás comentando, pero ¿qué tanto se pierde y qué tanta decisión tiene el propio traductor para justamente dar esa obra, dar a conocer esa obra que finalmente es la que llega al público a donde va? Nos comentaste Mira, parte de eso, pero necesito que me digas de tu parte. Yo, no, Nicolás, no, está bien que me preguntes porque te estoy resumiendo todos los lineamientos teóricos de una carrera en unos pocos minutos. Mira, el traductor se supone, por definición, es un mediador cultural. No, el traductor no es solo un lingüista o un lingüista aplicado, sino se supone que tiene que tener un conocimiento muy profundo de la cultura que trabaja y de cómo justamente traducir esos elementos culturales a la cultura de llegada, ¿no? Entonces, a veces en una traducción uno tiene que explicar cosas. Por ejemplo, Juan Luis Perello, que me está traduciendo un libro que todavía no publicamos y que no voy a spoilear, él, por ejemplo, en la traducción ponía e hizo una reverencia, ¿no? Porque era estamos hablando de Japón, las reverencias pueden significar muchas cosas. Entonces yo le decía, bueno, tenemos que aclarar, porque en Chile la gente no hace reverencias en su día a día. Entonces yo le decía, esta reverencia es un saludo. Y me decía, sí, es un saludo. Entonces, digamos, saludó con una reverencia, ¿no? Porque si no, puede ser una reverencia de disculpas, por ejemplo, o una reverencia porque está manifestando algún tipo de sumisión, ¿no? Entonces, uno a veces tiene que hacer pequeñas incorporaciones que se llaman adiciones en términos tautológicos, adiciones, ¿no? Para que el lector vaya siguiendo y no se pierda cosas. También se pueden, otro tipo de adición más conocido y más evidente son las notas al pie. Pero tampoco uno puede llenar una novela de notas al pie si realmente no lo requiere, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? A veces uno omite cosas, ¿no? En la traducción de japonés y de coreano, si tú eres literal, vas a tener un chorizo que repite todo el tiempo lo mismo, porque son lenguas que, por la forma en que funcionan, repiten mucho. No tienen la correferencia o el sujeto tácito que tiene el español. No, lo mismo el inglés. En inglés todas las oraciones son he, she, it, hizo algo, o I did something. Y, y tú en español solo omites, ¿no? Obviamente es parte de traducir. No necesitas decir quién hizo qué cosa a cada rato. recuerdo, disculpa que te ponga este ejemplo, pero recuerdo, lo estoy dando como un dato suelto, recuerdo en mi universidad que tenían como un logro haber traducido El Principito a una población indígena. Pero claro, ellos, al menos el traductor decía, que era muy difícil, por ejemplo, no recuerdo si era solamente con El Principito o con alguna otra obra, explicarle, por ejemplo, a esta población indígena cómo, no sé, una escena, ponte que era el personaje, el protagonista se montó en el metro y subió, no sé, llegó hasta su casa a través del metro. Entonces era explicarle primero a esta población
que era la electricidad, de repente, lo único que conocían como de la fuerza era el sol y era como el movimiento. Ahí podríamos hablar un poco de eso, como que hay mucha explicación en esa obra, no sé qué, de repente, ponte en el caso del Principito, claro, el Principito no hay mucho que explicar allí, pero sí de repente se podría perder parte de la esencia para ese público al que llega. ¿Así ha pasado con alguna obra que podrías mencionar del catálogo de Telúrica? Que se ha perdido un poco de la esencia, pero bueno, por lo menos ha llegado finalmente al público, a otro público, digamos, que no era normalmente. Mira, creo que dentro de todo, ningún libro de Telúrica por los contenidos, por lo que son, le pueda resultar así extraterrestre a, a, a los lectores latinoamericanos, que mal saben más o menos qué hay allá afuera, ¿no? Lo que sí nos pasó, por ejemplo, nosotros tenemos dos títulos que son escritos por sobrevivientes de la bomba atómica, que son Flores de Verano y Personas Medias. Con esos dos tuvimos que dejar muchas notas y hacer un prólogo bastante cototo, porque es un contexto tan particular, el de la guerra, el de la experiencia, lleno de políticas públicas o reglas que a nosotros no nos hacen sentido, ¿no? Por ejemplo, porque hay toques de queda, porque hay niños trabajando, porque hay, o no sé, ciertos efectos que tenía la bomba en el cuerpo, como nosotros no vivimos eso, por suerte, obviamente eso había que explicárselo al lector, ¿no? Y algo que valoraron mucho, en Flores de Verano especialmente, los lectores fue eso, que todo aquello que no se entendía a la primera o de forma automática estaba explicado. Yo antes de ser traductor estudié licenciatura en historia, entonces a mí como que se me prende rápido la lamparita cuando detecto algo que digo, ya, esto probablemente el lector del siglo XXI no lo entiende, incluso el lector japonés del siglo XXI. Nos va a pasar lo mismo en unos años cuando alguien haga un cuento, alguien quiera traducir o republicar algo que haya pasado en la pandemia, por ejemplo. En 10 años más nadie se va a acordar lo que era un pase de movilidad, ni por qué la gente los usaba, ni por qué estábamos peleando con la vacuna Pfizer o la AstraZeneca. Todas esas cuestiones que son específicas de esa coyuntura, la verdad es que en unos años ya ni nos vamos a acordar, no lo vamos a entender y alguien va a tener que ahí poner notas al pie también para explicarlo. Bueno, con Flores de Verano, que abarca no solo la bomba, sino también los 6 meses antes de la bomba, con las políticas públicas de esa época, o la demolición de las casas, o varias cosas que pasaron, no, eso había que mediarlo. Mira, quiero pensar que no se ha perdido nada, pero eso es imposible en una traducción no se pierda nada. En general, a ver, sí, a mí en particular como traductor, ya mis traductores japonés, coreano, etcétera, quizás tengan otras cosas. Yo cuido mucho el aspecto fonético, obviamente el aspecto semántico, porque tiene que decir lo mismo. Tú no puedes decir que el cielo es de un color que no es, o sea, no puedes inventar, no puede estar pasando en la novela algo distinto a lo que dice. Entonces lo semántico obviamente es lo principal, pero también cuido mucho el tema de la fonética. Hay escritores que simplemente juntan palabras por cómo suenan, porque les gusta repetir el sonido. Sam Pink es así, ¿no? Le gustan mucho las palabras que repiten vocales. Entonces había que estar muy atento a eso, ¿no? Por ejemplo, tenía un personaje en Ketchup que es un patito, que tiene un pelo así como Elvis, y en inglés se llama bedhead, que es como el pelo chascón o desordenado que uno tiene cuando uno se despierta, ¿no? Eso en inglés es el bedhead. Y claro, el patito despeinado se llamaba bedhead, pero al lector latino, bedhead no le dice absolutamente nada. Cabeza de cama, ¿ah? ¿Qué significa esto? Porque se llama bedhead. Pero claro, a Sam Pink le gustaba bedhead porque repetía la vocal. Entonces dije, ya, hagamos esto, tomemos la parte semántica, ¿no? De que el pato está despeinado y la repetición de vocal, entonces le pusimos jopo en español. Y tuvimos que explicarle al autor que era un jopo, ¿no? Le mandaba fotos, decía, no, es como el peinado que tiene Elvis, y le encantó, así como que dijo, es mejor que el original, me encanta, lo amo, ¿no? Pero es muy divertido eso de... ¿Ah? No, continúa.
es muy divertido eso de tener un autor vivo. Yo trabajo casi exclusivamente con autores muertos, pero fue muy divertido tener un autor vivo con quien discutir tus decisiones y ver qué opinaba. Eso fue divertidísimo. Sido feedback de los lectores y también la experiencia de participar en algunos eventos, ya sea ferias y otros eventos literarios. Creo que lo más divertido de pasar de ser traductor a ser editor y traductor, porque ahora estoy más de cabeza del equipo que traduciendo propiamente tal, fue justamente conocer a los lectores. Piensa que el trabajo de traductor es un trabajo que se hace en la computadora, por encargo del editor o por idea tuya, pero que finalmente tú entregas ese texto y deja de ser tuyo, ¿no? Y eso para mí al menos es un proceso difícil. Si no hay un lanzamiento, una especie de ceremonia para bautizar el libro y lanzarlo ahí al mercado, para mí es duro desconectarme del libro, ¿no? Entonces, justamente el empezar a participar en ferias o cosas o ir a las librerías yo mismo ha generado este proceso muy bonito de que, uno, nunca me desconecto del libro, y dos, escucho finalmente lo que los lectores dicen del libro. Los editores generalmente estamos tan ocupados que cuando nos llegan comentarios de, ay, qué bonito, me encantó, no sé qué, no se los pasan a las personas que hicieron el libro, ¿no? Entonces, algo de lo que yo me preocupo mucho al menos es que cada vez que alguien dice, ay, qué bonitas las portadas, decirle al diseñador, ¿no? Que a la gente le gustó sus portadas. O justamente con Persona Media, que ahora publicamos la traducción de Vanessa, y yo le voy diciendo a Vanessa, ¿sabes qué? Se está vendiendo mucho, a la gente le está gustando, y también cuando hay clubes de lecturas o actividades, si nos llaman, incluir a los traductores, que ellos vean que su trabajo fue bien recibido. Yo creo que muchas veces nos tratan un poco como un microondas o como si fuéramos ChatGPT, y la verdad no se dan cuenta de cuánto queremos las obras que hacemos y cómo nos encariñamos. Piensen que un traductor a veces está trabajando un año seguido en un libro, ¿no? Entonces realmente dejar el libro y pasar otro libro o pasar, es un proceso, ¿no? Es como decirle adiós a un amigo. Entonces, es importante para mí al menos que se den esas ritualidades, seguir que el traductor siga como enterado de lo que pasa y todos en general. Yo siempre les voy diciendo a los chicos del editorial, a todos, ¿no? No estamos viendo bien para dónde va la cosa, para que se sientan parte, porque si no es una experiencia muy alienante. Y la verdad es que con lo que pagan los libros en general, para todos los involucrados en el libro, eh, sí, yo creo que lo mínimo que uno puede ofrecer es eso, como un trato empático, ¿no? Necesito preguntarte ya, y esta es una pregunta muy personal, ¿cuál tienes como, digamos, tu papel tanto de traductor como editor? ¿Cuál ha sido el trabajo hasta ahora en Telúrica que tú has dicho? Oye, necesito, no me importa que esta mierda no se venda, que no se No, pero muestre. esa pregunta se la hacemos a varios editores y a varios autores y tampoco puedes escoger un hijo favorito. Nada, pero no te digo como hijo, sino que simplemente en el trabajo fue tan bonito, lo disfrutaste tanto. Que te marcó. Sí, que no importa, justamente estás comentando que es como un amigo, que puede durar hasta un año en este proceso, pero ¿cuál te marcó tanto que lo tengas así como, mira, ¿sabes qué? Si me tomo 2 cervezas en una fiesta, necesito contarte esto, porque es tan bueno, fue tan bueno el proceso, o me marcó tanto que necesito contarlo? Mira, Imagina a que la mí, fiesta es lectores promedio y lo vas a contar en este momento. yo entiendo la pregunta, ¿ah? Yo entiendo la pregunta. Mira, a nivel dentro de lo subjetivo, del amor, de las pasiones, el libro a mí que más me enamoró de Telúrica es Flores de Verano. De hecho, Flores de Verano es un libro que a mí me gustó tanto que apenas lo empecé a leer, en mi caso en inglés, lo empecé a traducir sin que nadie me dijera nada, así, sin que nadie me lo pidiera, sin hacer evaluación presupuestaria. ¿Por qué? Porque era un libro con el que yo tenía que conectar de alguna forma. Era un libro como que me destruyó y me hizo de nuevo. De hecho, da la casualidad que era un libro que en ese entonces Telúrica no existía. Entonces es un libro que, pro, que se le ofrecía a una cierta editorial que trabaja en Japón y,
y al final les dije, ¿saben? Como no pasó nada, ellos no empezaron a trabajarlo, tampoco hubo una oferta, nada, dije, ¿saben qué? Me lo voy a quedar, ¿no? Y me alegro mucho de haberlo hecho porque como después fundé la editorial, pude llamar a Vanessa, que es traductora en japonés, a que tomara esa traducción que yo había hecho y la hiciera suya, ¿no? Y que el texto creció mucho porque había muchas cosas que el inglés no estaba rescatando, como cosas rituales del budismo, por ejemplo, ¿no? Y es un libro donde hay mucha muerte, entonces los rituales fúnebres son muy importantes. Y ese es un libro del que me siento particularmente orgulloso. O sea, no sé si orgulloso, porque no es como que fue un libro que me exigió más que otros, tengo traducciones que fueron mucho más difíciles, pero sí es un libro que fue importante en mi vida, ¿no? Fue un antes y un después en mi vida. Y da la casualidad, miren, porque los editores muchas veces tienen esta disyuntiva de ya, voy a publicar lo que me gusta o voy a publicar lo que vende. Flores de Verano es mi novela favorita de la vida, no solo es mi novela favorita del catálogo de Telúrica, y da la casualidad que es la que más vendió. Entonces, a veces esas categorías no son contrapuestas, es decir, a veces tú encuentras algo que es valioso y que los lectores también lo aprecian y también lo aman, tanto como tú. Pero el libro que me hace más orgulloso como editor, que este no lo traduje yo, fue El árbol desnudo, justamente porque fue un dolor de cabeza pelear con los coreanos 2 años. Estamos hablando de una de las autoras más importantes del siglo XX de Corea, que nadie la podía leer esta obra en español, porque no estaba en español, no había ninguna versión a la que pudiéramos recurrir los hispanohablantes. Y me siento sumamente realizado como editor de poder poner eso a disposición de Latinoamérica. Aparte de que la traductora Camicho redacta precioso, ¿no? Yo creo que generó un texto muy, muy hermoso y muy divertido además, ¿no? Para un texto que habla de la guerra, y yo creo que, bueno, es que no habla de la guerra, en realidad habla de las aventuras de una jovencita en tiempos de guerra, pero haber logrado que una editorial pequeña de un pueblo de región que no tenía ningún libro publicado se consiguiese a la autora más importante de lo que vendría a ser la anagrama de Corea, no sé cómo lo logramos, todavía no lo entiendo. Porque tampoco es como que les ofrecimos tanta plata como para que se rindan a nuestros pies, les hicimos una oferta normal. No sé cómo sucedió eso, yo creo que es un episodio de realismo mágico, pero se logró y me daría muchísima pena que la gente no le diera bola a ese libro. ¿Ah? Yo creo que le van a dar bola porque ya le están dando bola, pero, pero es uno de los grandes libros del siglo XX. No, sería triste que pasara desapercibido. Ya ni siquiera estoy pensando en mis ventas o en mis dineros, estoy pensando, sería una lástima que la gente no lo leyera. Necesito preguntarte, ya para ir cerrando un poco del tema, porque a primera, cuando tú entras a ver el catálogo de Editorial Telúrica, las portadas son hermosas, me encanta. A primera vista son llamativas, son muy bonitas. Y quiero saber cómo es ese proceso para hacer el match entre las portadas y el autor. Hay algo así como las varitas de la tienda de Ollivander cuando se las da a Harry Potter, que le dice, este ilustrador va para ti o no va para ti. ¿Hay un proceso de ese de match o no con el ilustrador, el diseñador, con el autor? Cuéntanos un poco ese proceso. Mira, ¿sabes qué? Es súper gutural, porque no siempre le acertamos. ¿Ah? A ver, yo creo que todas nuestras portadas son lindas, no tenemos ninguna portada que tú digas, ja, ja, qué fea, mira qué mal le salió. Pero sí a veces pasa que una portada no atrae a la persona correcta para ese libro. Nos pasa con Ketchup, por ejemplo, que como es muy bonita, pero también se siente medio infantilona, la agarran los niños. Y es un libro que transcurre en un bar, no es para niños, ¿no? A veces pasa. Pero generalmente lo que ocurre, al menos con las portadas de la colección japonesa, lo que yo hago es vitrinear, básicamente grabados, y de repente veo uno y digo, ah, este es, ¿no? Este me da las vibes del libro. Por ejemplo, y generalmente es por razones semióticas. Por ejemplo, la portada de Flores de Verano no te transmite guerra, insisto, es una novela de la bomba atómica, pero los crisantemos son la flor del imperio japonés.
Y ese grabado en particular da la casualidad que lo hizo un artista que murió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene como un lore, además, quizás llama la atención por su hermosura, pero los colores también es negra, no es una portada irrespetuosa. Algo que me importaba mucho con Flores de Verano en particular es que no fuera una portada irrespetuosa. La edición española usa símbolos fascistas para un autor que era declaradamente antifascista, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esos temas, los temas semióticos, los temas de la simbología. Con Persona Medias, justo pillé una postal de una señora en kimono mirando una planta, y cuando vi el título, decía que era la Fukuyuso, y me puse a googlear qué es la planta Fukuyuso, y esta plantita que mira la señora simboliza el paso del tiempo, y me pareció muy adecuado a uno de los temas que toca Persona Medias, que es el cuidado de la madre anciana, ¿no? Entonces muchas veces yo así como que empiezo, generalmente es un tema de intuición, que veo determinada imagen o veo determinado ilustrador y digo, me gusta, y claro, pero a veces cuando investigo termino como confirmando un poco que esa era la elección adecuada. A veces, ponte tú, hay traductoras a las que le importa mucho el tema de la portada. Yo sé que Vanessa o Cami son capaces de pegarme si les pongo una portada fea. Entonces también ellas, ¿no? Como, por ejemplo, con Persona Medias, al final me decanté por el de la señora mirando la planta, pero también yo había hecho como una long list como de 30 grabados japoneses, y con Vanessa íbamos diciendo, ya, ¿tiene este que ver con el libro? ¿Sabes qué? No. Y así íbamos descartando hasta que llegamos a las últimas 3 y ganó el de la señora con la planta. Y para El árbol desnudo pasó algo muy bonito, que es que, claro, como era la gran obra coreana, la misma traductora me dijo, mira, yo creo que lo correcto sería contratar a un ilustrador coreano. Y yo pensando en mi presupuesto dije, ay, no. Pero al final cedí y llamamos a Sanjo Kim, le explicamos que éramos una editorial pobre de Latinoamérica y que teníamos esta obra tan importante, pero que queríamos que lo hiciera una persona de Corea, por más que no pudiéramos pagar honorarios coreanos. Y ella dijo, bueno, mándenmela ya, y la leyó, le encantó, y hizo esa ilustración específicamente para el árbol desnudo. O sea, no es una ilustración que nosotros le compramos, que ya tenía hecha así en el cajón y que era reutilizar. Ella hizo esa obra después de leer el libro, ¿no? Y que leyó en coreano, no leyó nuestra traducción, obviamente. Así que quizás es hasta más fiel que lo que hubiéramos esperado. Un poco ya para ir cerrando. Ya, por ejemplo, ¿dónde podemos conseguir los libros en internet? Y algún spoiler. Sí, Un wishlist de proyectos que quisieran hacer también. Ah, bueno, también, verdad, por favor. Para eso tengo a Daniela. Para complementar un poco, pero primero, bueno, te voy a categorizar un poco la pregunta. Primero, ¿dónde podemos conseguir todas las obras? Segundo, ¿dónnde podemos seguir a Editorial en internet o en las redes sociales? Y tercero, háblanos un poco de los proyectos futuros, por lo menos lo que podemos ver la editorial dentro de poco, además del lanzamiento, ya nos hablaste un poco de los lanzamientos, pero que vienen también por acá dentro del catálogo de algunas de las novedades, digamos. Mira, este año ya no van a haber más novedades. El árbol desnudo fue el último esfuerzo. Pero el año que viene se viene Yusa 1, se viene Tatsuo Hori, se viene Keichopan, no tenemos varias cosas ahí que van a salir. Y, ay, ¿qué me habías preguntado también? Ah, ¿dónde pueden conseguir los libros de la editorial? Mira, las personas de Chile los encuentran en todas las librerías, lo mismo en Argentina, tenemos muy buena distribución en el Cono Sur. Ahora bien, los amigos de afuera, si les gusta Busca Libre, pueden adquirir las cosas por Busca Libre, pero descubrimos con un amigo mexicano, que la verdad es que es más económico que nos compren directamente a nosotros y que nosotros les coticemos un envío quizás más amigable que el de Busca Libre, ¿no? Redes sociales, en internet, redes sociales, ¿cómo podemos conseguir ahí? Estamos en Instagram, ¿no? En realidad la única red social que usamos es Instagram, pero eso, de Telúrica Editorial. Nos encuentran rápidamente, si ven Fucsia somos nosotros. Nico, ¿alguna cosa que quedó pendiente en este programa? Sé que eso es falla de producción por no preguntarte con algo en específico, pero tú dices, ¿sabes qué? Me vale mierda y voy a decir esto en este programa.
¿Qué te gustaría, por lo menos, decirlo en este programa? Vamos, lúcete, un titular. No, yo tengo demasiadas opiniones, esto es terrible, no me pueden dejar tan libre. Pero Necesitamos... sí diría que hay algo que los lectores muchas veces protestan, que son las traducciones indirectas, o las traducciones de mala calidad, ¿verdad? No, a nadie le gustan las traducciones malas o las traducciones que se alejan del idioma o peor, las traducciones con IA que nunca avisan cuando son hechas con IA o no. Yo creo que algo que hay que entender siempre es que si queremos que los traductores sean puntillosos, si queremos traducción humana hecha por profesionales expertos, etcétera, hay que entender que esos libros no pueden ser tan baratos como los que hace una editorial que no se preocupa. No, lamentablemente, muchas veces el lector desconoce lo caro que son hacer los libros y simplemente protesta por los precios, pero hay que entender que las editoriales pequeñas, nosotros no somos una editorial cara en todo caso, costamos lo mismo que el resto, pero eso nos supone un esfuerzo gigante, ¿no? Entonces también tener conciencia de que si hay una editorial que les parece que trabaja mal, que corrige mal, que traduce mal, etcétera, que no les gusta lo que hacen, simplemente no le compren y apoyen con su difusión, con su cariño, como quieran en realidad a las editoriales que sí les gustan, porque efectivamente las editoriales pequeñas necesitamos mucho apoyo y mucho amor, ¿no? Entonces yo creo que ese es mi único comentario de micrófono libre. Nico, necesito preguntarte si, y esto es una pregunta off the record, no, mentira, no, off the Sí, record, porque seguimos grabando, pero digamos que es como off the record. Pero, por ejemplo, te vamos a ver en editoriales independientes, por lo menos en las ferias de editoriales independientes, por ejemplo, como una Furia del Libro, una Primavera, por ahí podemos ver a la editorial telúrica. Sí, por supuesto. Ay, me estoy duplicando. Bueno. Sí, a ver, Telúrica incluso llega, gracias a editoriales de Chile, como nuestro gremio, a ferias internacionales. O sea, mandamos libros a Guadalajara, por ejemplo, por si tienen amigos lejanos. Pero ahora, de hecho, vamos a estar también en la Feria del Libro de Santiago. Ahora voy a estar en Puerto Aysén. Quedamos en la Furia de Verano también. Generalmente la Furia y la Primavera ya sí vamos todos los años a algunas ferias chicas según las consigamos, y vamos a ver qué tal nos va en la Feria Internacional del Libro de Santiago, que es un poco más grande y también un poco más onerosa, pero generalmente si nos va bien nosotros volvemos a ir. Hasta ahora no nos ha ido mal en ninguna feria. Nosotros escuchamos muchas quejas de colegas, ¿no? De que no vendimos, de que no recuperamos, de que perdimos plata. Nosotros jamás hemos perdido plata en una feria. Yo creo que eso también tiene que ver con la persona que está a cargo del stand. Yo creo que hay gente que no tiene don de gentes, ¿no? Y que definitivamente no debe dedicarse a la atención al público, pero al menos, y piensa, nosotros somos una editorial muy pequeña, de 2 años, no es como que tengamos así como, no tenemos a Mariana Enríquez, ¿me entiendes? Y aún así no hemos perdido plata nunca en una feria, entonces no sé, o sea, tratamos de ir a todas las que podemos, y nada, y siempre recibir a las personas con la mejor actitud, contestar todas sus preguntas, empatizar cuando están frustrados, que a veces pasa que llegan con frustración, con frustraciones que no provocamos nosotros. Y bueno, siempre tratar de que el lector se lleve la mejor experiencia. Me comprometo en la siguiente Furia del Libro, en la primavera, voy a visitarlo, por favor. Voy a comprar por lo menos 2 libros. No, mentira, siempre compro como 2 libros. Pero... Ya los tengo mapeados. Sí, ya sé qué quiero. Sí, ay, qué bueno, ¿qué quieren? Hagan su recomendación. No, yo voy a hacer mi wishlist, te la comparto. Nah. Me escribe por privado. Quiero un asiático y quiero otro de los... Quiero ketchup. Sí, también por ahí. Ketchup es buenísimo, yo amo ketchup. Es que ya el dato que dijiste, llegué, tengo que leer ese libro. Voy a esperar que lo compre y yo lo voy a leer. Nah. Se pueden comprar libros físicos y prestárselos. Yo soy pro préstamo de libro. Es decir, siempre que llega así como una parejita diciendo, ay, a mí me gusta más esto, y yo le digo, cómprese los 2 y se los presta, no sé, que es esa indecisión. Ya, lo mismo va a estar también. Mira, agradecido, Nico, por tu participación por acá. ¿Dónde podemos conseguirte a ti, no a la editorial? Si queremos escribirte a las 3 de la mañana de molestarte. Oye, ¿cómo es eso que ketchup? No sé. Si Él es el único que... Mira, tengo un Instagram con todas mis traducciones en todas las editoriales en las que los he publicado, que no son pocas, y es Trans in Translation, ¿no?
Pero eso, o sea, tengo un perfil profesional, por así decirlo. Te pueden escribir a las 3 de la mañana, eso es lo importante. O mensaje a las 3 de la mañana. Nico, agradecido. Sí, probablemente voy a estar durmiendo, pero, sí, pero lo veré cuando me despierto. Nico, agradecido. Vamos a despedir este programa. Por aquí se despide Chuck. David Padilla, Robadawar. Por favor, síganos en YouTube. Suscríbanse a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Los programas están disponibles en lectorespromedio.com y si quieren participar en nuestro club de lectura o en la lectura conjunta, tenemos 2 fechas ya en noviembre. David siempre está dirigiendo ahí. No, yo nunca estoy dirigiendo. Yo siempre me voy. Ya hasta la mitad de los libros. Pero bueno, ahí los vamos a estar acompañando. Muchísimas gracias por escucharnos o vernos. Vale. Chau. Chao.